Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, agradeciéndole al Señor Todopoderoso la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes a través de estos medios tecnológicos. Rogamos también que pronto nos permita reunirnos físicamente, que podamos entrelazarnos físicamente en comunión los unos con los otros. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 13. Y posteriormente tendremos una palabra de oración. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar en tu palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, de modo que nuestros corazones sean transformados y edificados por tu santa palabra. Guárdanos de error, rogamos. No permitas que estos labios falibles sean impedimento para tu palabra infalible. Es nuestra oración en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esta mañana, mis amados hermanos, eh, quisiéramos retomar, luego de este periodo de fin de años y celebración navideña, retomar justamente donde habíamos quedado en nuestra serie a través del libro o la primera carta a los Corintios titulada Un llamado para la iglesia hoy. Y el título del mensaje de esta mañana es una advertencia a los corredores. Una advertencia a los corredores. No obstante, hermanos, um, quisiéramos para encontrarnos mejor ubicados en donde estamos,
hacer eh, un breve recorderis de cómo llegamos hasta aquí. Desde el capítulo 8 de la carta, el apóstol Pablo está lidiando con el asunto o el problema de la libertad cristiana. Y lo hace utilizando como marco el responder el asunto pertinente a lo sacrificado a los ídolos. En ese momento en la iglesia se estaba debatiendo si se podía participar de una invitación a alguno de estos templos donde se servía comida sacrificada a los ídolos. Para algunos, los que se consideraban fuertes espiritualmente, los que se consideraban firmes espiritualmente, esto era un asunto de mera libertad cristiana. De modo que se burlaban de los que veían este asunto como un acto de idolatría. Esto causó tensión en la iglesia, contribuyendo a la división y al tribalismo que abrumaba a la iglesia para ese entonces. El apóstol Pablo da un principio fundamental para entender la libertad cristiana y lo vimos en el verso 1 del capítulo 8. El conocimiento envanece, el amor edifica. El que ama a Dios, dice el versículo 3 del capítulo 8, es conocido por él. De modo que entendimos que el fundamento de la libertad cristiana se encuentra en conocer a Dios, en amar a Dios y amar al prójimo. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Vimos un ejemplo apostólico de libertad cristiana. Y el apóstol Pablo libremente renuncia a sus derechos como apóstol para el beneficio de otras personas, para beneficio de los hermanos. En el capítulo 9, versículo 18, perdón, nos recuerda cuál era su galardón, cuál era su recompensa, que predicando el Evangelio presentase gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. En el versículo 23 de ese mismo capítulo, el apóstol nos da la razón de por qué lo hace. En el versículo 23 del capítulo 9 nos dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La causa de todo esto, el apóstol hacía todas las cosas anteriormente mencionadas por el Evangelio. La buena nueva de que Dios salva pecadores por la fe en la obra completa y eficaz de Cristo Jesús. Y el apóstol hace todo esto con la intención de ser copartícipe del Evangelio, participante del Evangelio. Y hablamos en aquella ocasión que no era económicamente, ni mucho menos, sino participante junto con aquellos a los que compartió el glorioso mensaje del Evangelio de las glorias del mismo. Y hermanos, esto es lo que hacían los apóstoles y lo que debemos pensar nosotros mientras compartimos la buena nueva. Por ejemplo, Pablo ruega en oración por la comunión en el Evangelio de los filipenses. Eso usted lo puede ver en Filipenses capítulo 1, versículo 5. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, el apóstol Juan dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El autor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 14, nos recuerda que somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis hermanos, el Evangelio era la vida del apóstol Pablo. Fue el quien escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 3, versículo 7 les dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el mensaje del Evangelio. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Hasta aquí, en el versículo 23, vemos entonces al apóstol explicar la razón de su eh, restringir sus derechos por amor al Evangelio. Sin embargo, a partir del versículo 24, el apóstol hace una pequeña eh, digresión, hace un cambio temporal del tema y la idea es explicar un tema paralelo que surge de la argumentación en mención. Y es en esa línea que llegamos al capítulo 10. Ser partícipe, mis amados hermanos, era ser partícipe, perdón, de las glorias del Evangelio. Era la meta del apóstol Pablo. Y para ello corría la carrera con disciplina. Y vimos a finales del capítulo 9 que la vida cristiana requiere disciplina. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27 nos recuerda, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El término eliminado no quiere decir que Pablo hubiera perdido su salvación o que Pablo perdería en algún futuro su salvación. Debemos recordar, hermanos, que nuestra salvación está segura en Cristo. Sin embargo, recordemos también que la ilustración que hace Pablo al final del capítulo 9 es la de una carrera. Si alguien dice que corre una carrera en base a la disciplina y en base al entrenamiento arduo, pero resulta entonces que los encargados del Comité Olímpico, por poner un ejemplo, hacen una prueba de doping y se verifica que ese desempeño que tuvo el corredor no es por la disciplina atlética, sino por la sustancia que consumió para mejorar su desempeño. ¿Cuál sería el resultado de esa carrera? ¿Cuál sería el resultado o las consecuencias para el corredor? Obviamente sería eliminado o descalificado. De modo, hermanos, que si Pablo dice que vive para el Evangelio, que libremente restringe sus derechos por amor a Dios y al prójimo, sin que esto se vea en la práctica, aun cuando en con su boca lo anunciase, eso lo dejaría automáticamente descalificado.
Es por eso, mis amados míos, que el apóstol exhorta a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, a ocuparse en su salvación con temor y temblor. En el verso 13 del mismo capítulo 2 de Filipenses dice, porque Dios es el que en nosotros pone o produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. De modo que aquellos que han sido salvados, que están corriendo la carrera cristiana, viven su salvación con temor y temblor. Dios es el que pone el querer como el hacer, de modo que ellos viven su salvación con temor y con temblor. Lo hacen con humildad. Y de allí, mis amados hermanos, viene entonces la advertencia que vemos en la primera parte del capítulo 10. Probablemente en la iglesia de Corintios había una suficiencia, por parte de aquellos que, como mencioné al principio, se consideraban fuertes espiritualmente hablando. Y recordemos, hermanos, al iniciar la carta, los corintios se consideraban muy espirituales, se consideraban eminencias, dice el apóstol Pablo al inicio de su carta. Había manifestación de todos los dones espirituales. No obstante, sabemos con certeza que aun cuando ellos se consideraban fuertes, la realidad es que era todo lo contrario. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo hace la advertencia. Y el versículo clave, la advertencia, la encontramos en el verso 12 del pasaje que leímos. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las implicaciones, hermanos, de esta advertencia pueden ser dobles. Aquí se habla de una caída y por el contexto, la implicación puede ser una caída definitiva o puede que no sea una caída definitiva, pero sus consecuencias serían dolorosas y devastadoras. De modo que esta advertencia el apóstol Pablo la va a ilustrar con el pueblo de Israel recién salido de Egipto en su peregrinaje de 40 años a lo largo del desierto. Vamos a ver la primera implicación, la que puede ser una implicación definitiva en la advertencia del apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en la advertencia que el apóstol hace desde el verso 1 hasta el verso 5 del capítulo 10. Acompáñeme al verso 1 del capítulo 10, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ese porque no quiero, hermanos, es el término o la frase que liga el capítulo 10 con el verso 27 del capítulo 9 con respecto a la eliminación o la descalificación. Recordemos que vimos en el versículo 24 del capítulo 9 al apóstol Pablo exhortar a los corintios a disciplinarse en la carrera, disciplínense en la carrera para que no sean eliminados o descalificados. ¿Y qué era lo que Pablo no quería? Pablo no quería que fueran ignorantes. Pablo no quería que olvidaran lo que vivió el pueblo de Israel luego del Éxodo.
Y hermanos, algo interesante que debemos notar aquí es que Pablo se está dirigiendo a los corintios, no obstante, él está diciendo en el versículo 1, no ignoren que nuestros padres, nuestros antepasados, y esta parte es importante entenderlo porque está dándole un sentido eh, bíblico a la relación que hay entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con el pueblo de la iglesia de Corinto en el primer siglo. Es importante que notemos esto. Y Pablo va precisamente a mostrar un ejemplo de descalificación o de eliminación claro por parte de todos los que decían ser el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer, mi amado hermano? Lo va a hacer a través de la demostrar los privilegios de los cuales todos y cada uno de los israelitas fue partícipe luego de que salieran de Egipto. Quiero que note conmigo el verso 1 nuevamente y vamos a leer hasta el verso 4. Y note la cantidad de veces que se repite la palabra todos. Dice el versículo 1 nuevamente, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se nota, hermanos, en esta porción del pasaje hasta el verso 4, la intención del apóstol Pablo de resaltar que de estos privilegios participaron todos, todos y cada uno de ellos. ¿Y cuáles eran los privilegios de los que todos participaron? Los primeros dos están en el verso 1 y 2. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto hace una referencia, obviamente, a el libro de Éxodo. Podemos ser específicos en el verso 13, versículo 21. Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El versículo 22 de Éxodo capítulo 13 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El capítulo 14 de Éxodo versículo 29 nos dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. La nube y el mar son recordatorios de, primero, la presencia de Dios con su pueblo. También son recordatorios de la liberación de su pueblo de la opresión de los egipcios. Todos recordarán en ese evento frente al Mar Rojo, la nube se puso de manera que se interpuso, hizo separación entre los egipcios y el pueblo pudo cruzar por tierra seca. El versículo 2 continúa diciéndonos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y es interesante que el apóstol utilice esta terminología, porque está apelando
a la aplicación de lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento a la realidad de los hermanos en Corintio. Al ser bautizados en Moisés se refiere a que a través de Moisés o en Moisés ellos fueron partícipes de la liberación, fueron partícipes de la presencia de Dios por parte de los israelitas. Es interesante que recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo cumple para la iglesia ese rol. Gálatas 3:27 nos recuerda, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús habéis sido revestidos. Pablo está usando el lenguaje del bautismo para que la iglesia de Corintio lo pueda relacionar con su condición, con su situación. Y es importante, hermanos, que recordemos que uno de los problemas que agobiaban a la iglesia de Corinto era precisamente la lucha y la dificultad que había sobre quién bautizó a quién. Y Pablo realmente llega a decirle a los corintios que él estaba contento de no haber bautizado a todos, sino a muy pocos, porque había cierto tribalismo. Recuerdan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y aquí habían, él está usando, perdón, el término bautizados para contrastar la realidad de los corintios. Habían sido bautizados en Cristo Jesús, así como los israelitas habían sido bautizados en Moisés. Moisés aquí que sería figura de Cristo. Y no solamente fueron bautizados en la nube y el mar, el versículo 3 y 4 nos hablan de más privilegios. El versículo 3 y 4 nos habla de que participaron también de alimento y bebida espiritual. Y todos sabemos, hermanos, que aquí hace una referencia al maná, que fue el alimento que el Señor envió del cielo para alimentar a su pueblo en tiempo de hambre. Y la segunda referencia, obviamente, es el agua que provino de la roca. Y hubieron por lo menos dos ejemplos que podemos recordar: la peña de Oreb y la situación o la peña en Cádiz. Y hay algo que es llamativo, mis amados hermanos. Ambos eventos, tanto el maná, la llegada del maná y el dárseles bebida a través de la roca de Oreb o la roca en Cádiz, ambos eventos estuvieron rodeados de murmuración y ambos eventos estuvieron rodeados de incredulidad. A pesar de la presencia y de la provisión de Dios en el desierto, algunos de ellos seguían quejándose de la provisión de Dios, murmuraron y se rebelaron ante su liderazgo. Por esta razón, dice el apóstol en el verso 5 del capítulo 10, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pudiéramos decir, hermanos, participaron del bautismo de la nube y el mar, participaron del pan y de el agua, que es la roca, Cristo Jesús. ¿Ok?
El apóstol nos ayuda a entender el significado de los eventos aquí registrados, porque dice la roca que los acompañaba, la roca la cual fue golpeada y de la cual fluyó agua viva, es figura de Cristo Jesús. Aún así, había murmuración, incredulidad. Participaron del pan, participaron del agua, participaron de la nube, fueron bautizados en la nube y en el mar. Aún así había murmuración e incredulidad. Oh, mi hermano, ¿qué podemos entender brevemente de esto? El pueblo de Israel estaba orgulloso de su condición para con Dios. Para ellos, solo ellos, valga la redundancia, eran el pueblo de Dios y pensaban que Dios siempre estaría de su lado. Los fariseos, por ejemplo, siglos después, les encantaba decir, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Y el Señor tuvo que recordarles que estos fariseos que se jactaban de ser descendientes de Abraham eran verdaderamente hijos de su padre el diablo, por más circuncidados que estuvieran. Aquellos israelitas que se consideraban que estaban bien con Dios por estar bautizados en Moisés, que estuvieron entre la nube y en el mar, pero que sin embargo sus vidas no reflejaban eso, sino que reflejaban incredulidad, terminaron dispersos en el desierto. De la misma manera, hermanos, hoy también, en el fin de los siglos, como dice el apóstol, hay quienes piensan que porque se bautizaron de bebé, inclusive que participaron de la confirmación, están bien con Dios. Y así también hay otros que consideran que porque practican las ordenanzas de Dios, están bien con Dios. Vivan como vivan. Algunos encuentran su seguridad en el hecho de que se bautizaron jóvenes o de que han estado en la iglesia siempre o de que eh, sus familiares son creyentes, crecieron en un hogar cristiano y por esa razón se consideran que están bien con Dios. Los corintios estaban confiados en que ellos participaban de la cena del Señor y ya veremos más adelante el problema que había en la cena del Señor. Los corintios que se consideraban fuertes espiritualmente se consideraban que habían sido bautizados por la fe y por ende que estaban bien. Pero el apóstol advierte, el que cree que está firme, el que cree que está bien, mire que no caiga. Y hermanos, hay que recordar, dice el versículo 5 de nuestro pasaje, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa frase es una manera de adornar, o es lo que llama un eufemismo, mejor dicho, donde la realidad es que la mayoría quedó postrada en el desierto. Solamente entraron dos. De los que salieron de Egipto, solamente entraron dos, que pensaban que estaban bien, que pensaban que por ser parte del pueblo que salió de la tierra de Egipto, entrarían a la tierra prometida, pero sus corazones estaban llenos de incredulidad, de murmuración, y por ende el Señor no se agradó de ellos. Y el juicio que vino fue severo, fue grave.
De la misma manera, hermanos, no podemos pretender que por factores externos encontremos seguridad y que vivamos como vivamos, estaremos bien con Dios. En ninguna manera es el punto. El autor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 nos recuerda, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y vemos nuevamente el versículo 14 que leímos hace un momento, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme. ¿Ven la palabra ahí? Firme, estable hasta el fin, nuestra confianza del principio. Nuestra seguridad, mis amados hermanos, no está en los privilegios de los que disfrutamos por Cristo. Nuestra seguridad está en el Dios que da las bendiciones. Nuestra seguridad está en Cristo. De modo que si alguno me escucha hoy y se encuentra ante la eh, débil o la insegura certeza de que actos externos dan su seguridad, mi exhortación está en las Sagradas Escrituras. Cree en Jesucristo y serás salvo. Los privilegios y las bendiciones de los que participaron los israelitas no eran la seguridad. Su seguridad estaba en la roca que estaba con ellos siempre. La segunda aplicación, la, la implicación, diríamos mejor, la implicación de que la advertencia puede que no sea definitiva, sin embargo, sus consecuencias serían igual dolorosas y devastadoras. Las podremos ver a continuación. Probablemente a estas alturas, al escuchar la lectura de esta porción de la carta, algún hermano en Corinto, al llegar al versículo 5, y probablemente alguno de nosotros hoy se estaría preguntando, ¿y eso qué? Eso pasó hace muchísimos años atrás. ¿Qué nos quieres decir, Pablo, con que no nos olvidemos, perdón, de esta historia? Y Pablo responde entonces esta interrogante en el versículo 6. Dice el versículo 6 de Primera de Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, es lo que dice el verso 6. Y cuando leemos la palabra ejemplo, aquí se refiere a una figura, una presentación de cómo son algunos de los que dicen ser pueblo de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, lo que mencioné. El apóstol Pablo en el versículo 1 les dice a los hermanos en Corinto que nuestros padres, nuestros antepasados, de modo que los israelitas en el desierto eran una figura de espiritual, perdón, mejor dicho, de la iglesia. ¿Ok? Y los juicios que sufrieron iban a ser también un ejemplo, una figura para la iglesia hoy. Perdón. ¿Y cuál era la advertencia, mis amados hermanos? La advertencia era no imitar las conductas que tuvieron
los israelitas. Y el apóstol Pablo va a continuar en su relato de los diferentes eventos donde se ve eh, ese pecado en el cual cayeron los israelitas. ¿Okay? Hay cuatro principalmente. Vimos el primero en el versículo 6, la codicia. Vemos también la idolatría. Vamos a ver también la fornicación. Vamos a ver también la murmuración del pueblo. Y a través de este ejemplo y a través de esta figura, el apóstol advierte a la iglesia de Corinto de no cometer los mismos problemas. Aquel que considera estar firme, mire que no caiga. Acompáñeme al verso 6. El verso 6 continúa diciendo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El evento aquí registrado es el de Números capítulo 11, el evento de las codornices, y puede que algunos de ustedes lo recuerde. Hasta ese momento el pueblo se estaba alimentando de maná solamente. El alimento milagroso, como mencioné, provisto por Dios. Pero el versículo 4 del capítulo 11 de Números nos dice que al mezclarse los israelitas con extranjeros, comenzaron a clamar por la comida que había en Egipto, carne, para ser específico. Recordaban la abundancia de carne que había en Egipto y llegaron a inclusive a aborrecer el maná con el que Dios los alimentó en su necesidad, el pan del cielo que les dio vida. Acompáñeme a Números capítulo 11, versículo 6. Miren las palabras del pueblo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Algunos no ven un problema aquí. Algunos piensan que esto es cuestión de preferencia. ¿Pollo o granos? Si ese fuera el asunto, mis amados hermanos, yo elegiría carne 100 veces. Pero el asunto no es ese. El asunto aquí es anhelar lo que el mundo ofrece y aborrecer lo que Dios da. Anhelaban con pasión lo que tenían en esclavitud y en lugar, de anhelar lo que tenían en libertad. Anhelaban con pasión lo malo, como dice el apóstol Pablo. Así es como se define la codicia. En lugar de anhelar con pasión lo bueno. Y lo bueno es todo lo que proviene de Dios. Santiago 1:17 nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los israelitas cayeron en codicia. El segundo ejemplo de pecado lo vemos en el capítulo 10, nuevamente de Primera de Corintios, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y el evento, mis amados hermanos, que Pablo cita aquí es el registrado en Éxodo 32 con respecto al becerro de oro, y probablemente ustedes lo recordarán. La cita del versículo 7 la pudiéramos encontrar en Éxodo 32, 6, donde dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo ofreció
holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentaron a jugar, como dice el texto. Ese pueblo, hermanos, que días antes cantaba alabanzas a Jehová Dios, llamaba ahora a Jehová un becerro y lo adoraron con desenfreno. Ese baile y ese regocijo tiene implicaciones de desenfreno copiado de costumbres paganas. Y en ese desenfreno, mis amados hermanos, encontraron regocijo. Y permítame recordarle, mi amado hermano, amigo que me escucha, si mi regocijo viene de otra cosa que no sea Dios, estoy en idolatría. Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos recuerda, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Primera de Corintios capítulo 10. Ahora en el verso 9 vemos el siguiente, versículo 8. Dice, y vemos el siguiente pecado ahí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y la referencia de este evento la podemos encontrar en Números capítulo 25, específicamente el pasaje del 1 al 9, donde los israelitas comenzaron a fornicar, a tener relaciones con las hijas de Moab. Y no solamente a tener relaciones con las hijas de Moab, sino que éstas invitaban al pueblo a adorar a sus dioses. Va al peor. Y el pueblo lo hizo. Y ese día, mis amados hermanos, en juicio cayeron más de 23,000. El apóstol Pablo le recordó a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, 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 entrarán en el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 en adelante. Perdón, hermanos. El último pecado que menciona el apóstol que tuvo el pueblo está en el capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ese evento, mis amados hermanos, lo podemos recordar de Números capítulo 21, versículo 5, donde los israelitas pusieron en duda la bondad del Señor para sacarlos de Egipto. Se quejaron nuevamente del maná, se quejaron nuevamente de lo que Dios había hecho por ellos y serpientes fue el juicio en esa ocasión. Y ligado directamente está el versículo 10, donde se habla también de la murmuración. Y el caso de la murmuración del versículo 10 se está refiriendo específicamente al evento registrado en Números 16, la famosa rebelión de Coré, cuando algunos dijeron, ya está bueno, Coré, Diab y algún otro dijeron, ya está bueno de Moisés, ya está bueno de Aarón, fuera con ellos. Y el juicio resultó ser devorado por la tierra. Y ahí se vio a quien Dios había llamado. De modo, hermanos, que vimos algunos ejemplos de pecados en los cuales incurrió el pueblo de Israel. Codicia, fornicación, idolatría, murmuración y la tentación del Señor. ¿Ok?
Y aquí hay algo, hermanos, a lo que debemos poner atención, porque no consideramos que estos pecados sean eh, fruto de la casualidad. Pablo probablemente está mencionando estos pecados porque eran parte del problema que había en Corinto. Recordemos, hermanos, los primeros capítulos de la carta donde pudimos observar aquellas luchas que tenían los corintios, los primeros pecados, por ejemplo, el de la codicia, el de la fornicación, el de la idolatría. Todo esto va ligado a lo que se está discutiendo ahora mismo en la iglesia de Corinto. Precisamente lo que se dio en Moab era lo mismo que estaban cometiendo los corintios con respecto a participar en los templos donde se estaban ofreciendo o se estaban comiendo eh, carne sacrificada a ídolos. Los corintios estaban siendo partícipe de esto. Y los otros dos pecados en los cuales se pudiera mencionar esta constante murmuración y ataque contra sus líderes también estaba sucediendo en la iglesia de Corinto porque muchos estaban murmurando en contra de Pablo y de su liderazgo. Así que en el verso 11, el apóstol Pablo recuerda, estas cosas sucedieron como ejemplo, sucedieron como una figura para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que sucedió en ese peregrinaje en el desierto y el registro inspirado de estos eventos tienen un propósito, mis hermanos, la amonestación. Y es interesante cómo el mismo apóstol Pablo se incluye. Los juicios de Dios en el Antiguo Testamento están escritos para nuestra instrucción, para nuestro entendimiento y por ende para que nuestras acciones sean influidas por la palabra de Dios, que tiene autoridad en todas las épocas. Los ejemplos mencionados, los pecados cometidos por los israelitas, y el juicio que experimentaron a consecuencia de todos ellos revelan que el pueblo de Dios sufre por la falta de disciplina. Los israelitas eran libres de los egipcios, estaban libres de cadenas, ya habían salido de la opresión egipcia y aún así cayeron en idolatría, fornicación, murmuración y todo lo demás. Así que el apóstol exhorta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La segunda implicación de esta advertencia es de que los creyentes pueden caer. Estudiamos hace poco en nuestra confesión de fe de que los creyentes pueden caer en pecados graves y permanecer en ellos en un tiempo a causa de la tentación por Satanás, el efecto contaminante del mundo, a causa de el remanente de pecado con el cual tenemos que luchar y el descuido de los medios del cual Dios dispuso para nuestra preservación. Y creo que el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo de los israelitas en el desierto confirma precisamente todas estas cosas. Aquellos que se consideraban fuertes espiritualmente, que se consideraban autosuficientes,
Aquellos que ven a los personajes del Antiguo Testamento y dicen, qué tontos, yo nunca haría una cosa así. Pablo les está diciendo, ojo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos recuerda, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Muchos de los corintios estaban en altivez de espíritu, como pudimos ver. No veían ningún peligro para sí mismo en participar en estos eventos donde se ofrecía carne sacrificada a ídolos. Estaban indisciplinados como cristianos. De modo que el apóstol advierte que piense estar firme, mire que no caiga. El versículo 13, donde concluye nuestra porción, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ciertamente al leer este pasaje nos llenamos de ánimo, el saber de la fidelidad de Dios para con nosotros. Sin embargo, consideramos que hay algo más que debemos ver aquí. Todos los seres humanos somos tentables, pudiéramos decirlo así. Todos los seres humanos podemos caer en tentación. De modo que ponernos en circunstancias donde podemos vernos afectados, ciertamente puede ser problemático, ciertamente puede traernos dificultades y consecuencias que puedan ser lamentables. El pastor Edward Donnelly lo comenta de la siguiente manera, que todos los seres humanos somos tentados. No podemos pensar en ponernos en situaciones en las cuales seremos tentados y no ser tentados. ¿Cuál sería eh, un ejemplo de esto, mis amados hermanos? En el caso de los corintios estaba el, el tema de caer en idolatría. No estarían expuestos a tentación, no estarían expuestos a caer si no estuvieran participando en los templos donde se estaba ofreciendo carne sacrificada a ídolos. Todos podemos ser tentados. Todos los seres humanos estamos expuestos a la tentación. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará la salida a la tentación. Dará la línea de salida para que podamos soportar. ¿Cómo nos exponemos a la tentación? Podemos hacer un análisis en nuestras actitudes, en nuestra conducta. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son el círculo de personas con los que nos relacionamos? ¿Nos acercan a Dios o nos ponen en tentación? Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, todas estas cosas pueden ser medios en los cuales podemos caer en tentación. No obstante, fiel es Dios, que da la salida en Cristo Jesús.
Por eso, en el verso 14, el apóstol exhorta entonces a los corintios, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría. Dios da la salida. Y la salida está, obviamente, mis amados hermanos, con la mirada puesta en la roca. Aquella roca que estaba con el pueblo de Israel desde el principio. Aquella roca que manifestó la esperanza del pueblo. En aquella roca en la que encontraron misericordia a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus murmuraciones. De modo que somos exhortados a mirar a la roca de la eternidad, Cristo nuestro Señor. El autor Augusto Tolpari escribió el famoso y célebre himno Roca de la Eternidad y nos recuerda dónde precisamente está nuestra confianza, dónde está nuestro socorro y por qué podemos entender al apóstol Pablo cuando advierte de la autosuficiencia, de el sentirse bien en virtud a mis obras. Dice Augusto Tolpari en el himno Roca de la Eternidad, mientras deba aquí vivir, mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Es en Cristo Jesús donde está nuestro escondedero, es en Cristo Jesús donde está nuestro refugio y donde está nuestra salida de la tentación. De modo, hermanos, que la advertencia del apóstol Pablo a los corintios no caiga en oído sordo. Recordemos, aquel que considere que está firme, aquel que considera que está corriendo la carrera y que va bien, mire que no caiga. El Señor lo bendiga ricamente, mi amado hermano. Dios le bendiga. Oremos. Padre eterno, gracias por este tiempo en que nos has permitido meditar en la advertencia que nos hace el apóstol, inspirado por tu Santo Espíritu, para recordarnos que nuestra seguridad no está en aquellos privilegios que por tu gracia nos hayas permitido participar, sino que nuestra seguridad está en aquel que otorga estos privilegios. Nuestra seguridad está en ti, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra seguridad. Ayúdanos a no ser negligentes, sino que seamos perseverantes. Ayúdanos a trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos a vivir en aquellas obras, Señor, que tú has preparado para tu pueblo con temor y temblor. Que seamos creyentes de fe. Estas cosas las rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracia y paz, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente hasta que nos volvamos a encontrar.